capítulo 6, versículo 18. Dice el Señor allí en Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Podemos sentarnos. Desde la misma declaración sobre la fundación de su iglesia, el Señor declara que Él establece su iglesia, funda su iglesia allí en Mateo capítulo 16, versículo 18. La iglesia luego se funda en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿cierto? Entonces allí, desde la misma declaración de la fundación de la iglesia, el Señor Jesucristo advierte algo. Él dice: las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Las puertas del reino de la muerte atacarán a su iglesia. Y esas puertas del reino de la muerte tienen el propósito de destruir a la iglesia. Sin embargo, la clara afirmación del Señor es que esos ataques no prevalecerán. No dice que no vendrán ataques, que la iglesia no va a sufrir ataques. No, dice que la iglesia va a sufrir ataques. Las puertas del reino de la muerte van a atacar a la iglesia. Pero tampoco dice que la iglesia el reino de la muerte, que las puertas del reino de la muerte no van a tener algunos logros, no van a alcanzar algunas victorias. No. Ahí no dice, no, las puertas del reino de la muerte siempre vendrán a atacar y serán despachadas. No, ahí no dice eso. Dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En otras palabras, lo que dice allí es que por más que las tinieblas luchen, por más de que las tinieblas logren algunos avances en la iglesia, por más de que las puertas de la muerte se introduzcan en alguna forma en la iglesia, nunca van a poder vencer a la iglesia. A través de ya casi 2000 años de historia de la iglesia, hemos visto algunos avances del reino de las tinieblas. Ataques que vienen desde afuera, pero también surgen ataques, y la gran mayoría de ataques han surgido de dentro de la misma iglesia. Un antiguo historiador dijo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y a la denominada iglesia cristiana de nuestros tiempos le falta mucho conocimiento de nuestras raíces históricas. Hay mucha gente que está en la iglesia sin saber de dónde procede la iglesia. Muchas gentes piensan, y a mí me sucedió, hermanos. A mí me sucedió cuando recién yo empecé a ir a la iglesia, una iglesia que era tan espectacular, que estaba con un poco de instrumentos modernos, unas canciones lo más de bonitas, y la gente como muy chévere. Yo dije, no, pues esto es una iglesia moderna, una iglesia nueva, ¿cierto? Y yo pensaba, ¿será que esto es otra religión? ¿Será que esto es de dónde vendrá? ¿Serán algunos católicos que han hecho otro cuento y que a lo mejor después uno vuelve al catolicismo? Yo no sabía dónde estaba. ¿Saben? Hoy en día muchas personas están en los testigos de Jehová pensando que ellos son evangélicos. Muchas personas están pensando en los mormones pensando que ellos son cristianos verdaderos, ¿cierto? Porque ellos no tienen conocimiento de sus raíces históricas. Y muchos evangélicos están dentro de la iglesia cristiana y no tienen conocimiento de sus raíces evangélicas. Por esa razón, hoy vamos a apartarnos un poco de las enseñanzas que hemos venido tratando en las dominicales, que son la primera enseñanza relacionada con la mortificación del pecado y la segunda enseñanza relacionada con el ministerio los unos a los otros, el ministerio de la iglesia hacia nosotros mismos. Para poder conocer un poquito más acerca de nuestra historia, aprovechando esta fecha tan especial. El 31 de octubre de 1517, el reformador Martín Lutero clavó sus 95 tesis
de protesta contra las herejías y abusos de la Iglesia Católica Romana en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Y de allí que como cristianos reformados hayamos tomado esta fecha para recordar la reforma evangélica o la reforma cristiana. Vamos a hacer entonces una breve reseña histórica de la Iglesia. En primer lugar, el primer tema que vamos a tratar es una breve reseña histórica de la Iglesia. Desde el primer siglo, la Iglesia ha recibido feroces ataques y persecuciones. En forma externa, podemos recordar que la Iglesia fue perseguida por cerca de 250 años por los diferentes emperadores romanos. Y fueron muchos los mártires que derramaron su sangre por causa del cristianismo. Eso, la historia, las películas, nosotros lo sabemos, los hermanos que estuvieron en las catacumbas, los cristianos que fueron echados al foso de los leones, pues al circo romano para ser puestos a escarnio público, a ser matados por los leones, las hienas, los tigres. Era un espectáculo público, como muchos cristianos fueron empalados en la ciudad de Roma y quemados, les echaban brea, petróleo y les encendían fuego para alumbrar a la ciudad de Roma, ¿no? Todo lo que sufrieron nuestros amados hermanos por profesar la fe cristiana. Sin embargo, no fue solamente durante el Imperio Romano. Luego, los cristianos verdaderos fuimos perseguidos en la Inquisición y durante muchos tiempos. Pero también debemos observar que desde sus comienzos la Iglesia ha sido atacada desde adentro. ¿Y cómo ha sido atacada desde adentro? Con la introducción de falsas doctrinas y herejías que los mismos apóstoles, que el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles advirtieron y refutaron. Y yo les invito a que abramos la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Capítulo 24, en el versículo 24, dice ahí el Señor, desde el 23. Entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o aquí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Pero fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. El Señor Jesús lo había advertido desde esa misma época, año 31. Ya el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de esto. Pero vayamos a Hechos 20, 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. Dice la palabra del Señor allí. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y quedó escrito allí por obra del Espíritu Santo para que nosotros sepamos que siempre van a venir lobos feroces que tienen la intención de asustarnos. ¿Cierto que sí? No, tienen la intención de destruir a la iglesia del Señor. Destruir. La intención negra de las tinieblas, del lobo feroz, del lobo rapaz, es destruir a su iglesia, a la iglesia del Señor. Ahora, Gálatas capítulo 2:4, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia, dice, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Entonces, ¿cómo nos quiere destruir el lobo rapaz? Esclavizándonos, llevándonos a legalismos, coartándonos la libertad, poniendo reglas y normas que no existen en la palabra de Dios. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice el Señor, el Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acciones de gracias. Imagínense, esa es la forma como operan, poniendo legalismos. ¿A quién se parece? No se casen, está prohibido casarse a determinadas personas. No se casen, no coman de eso, en aquel día no coman de aquello, tienen que guardar la vigilia. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro 2, versículos 1 al 3. Salomón, ¿qué dice allí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice el Señor: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Nuevamente la forma, introduciendo herejías que destruyen, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Hoy en día, ¿qué vemos? Eso. ¿Cómo se niega al mismo Señor Jesucristo? Se le cambia por María, se le cambia por los ángeles, se le cambia por los santos, se le cambia por las obras, se le cambia por los milagros, se le cambia por el poder del pastor, de los apóstoles, de los profetas. Por energías, sí señor, sí, así es Humberto, por energías, la energía, ¿no? Dice, esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Hoy en día la gente difama el cristianismo verdadero. ¿Por qué creen que todos esos falsos cristianos son cristianos verdaderos? El Señor Jesucristo lo advirtió: la cizaña crece junto con el trigo. Entonces toda la gente piensa que trigo y cizaña somos lo mismo. Y por eso la gente dice: no, yo no quiero cristianismo, son unos hipócritas, unos falsos, unos ladrones. ¿Cierto? Y dice: llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Y hoy en día eso sí que abunda. ¿Cómo explotan a la gente con palabras engañosas? Ya está ese canal de televisión que cada mes hace maratónica ya. Cada 2 meses creo que es. Maratónica. ¿Para qué? Para sacarle la platica a la gente con palabras engañosas. Diciéndoles: usted va y consigna sus $20 y el milagro viene. No, eso no es así. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Y dice: desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. ¿Para quiénes está preparada esa condenación? Para todos los que participan en esas mentiras, en esos engaños. Tanto para los que engañan como para los que son engañados. ¿Por qué? Porque ¿por qué hacen ellos esas cosas? Porque tienen un espíritu codicioso, que es idólatra. Idolatran al dinero, idolatran a sus líderes, confían en hombres, y maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Y cómo están regados hoy los apóstoles en todo lugar? Los apóstoles de Cristo, somos los apóstoles. Pero ¿qué dice la Biblia? Que se disfrazan, son disfrazados, porque estafan a la gente, la engañan. Y dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Tan lindos los apóstoles y las apóstolas. Salen con vestido de piedad, ¿cierto? Ayer observaba un video en internet donde ya hay mucho de todo tipo, ¿no? Lo voy a
a desenmascarar, porque una señora que se llama Ana Maldonado, creo que es la esposa, o no tenga que ver con el señor Guillermo, ¿cierto? Y esa mujer haciendo todo tipo de locuras en el púlpito, pero locuras, y se llaman los apóstoles y las apóstolas. Yo no veo dónde hay una apóstola en la Biblia, no la hay. Entonces, ¿de dónde salen estos supersticiosos, estos falsos, a decir que son apóstoles y apóstolas? Ahora, miren que se disfrazan de ángeles de luz. Ellos vienen Biblia en mano y hablan cosas de la Biblia, algunas cosas de la Biblia. Algunas veces ponen solamente la Biblia ahí encima y no abren la Biblia ni siquiera, ¿cierto? Y toman algunos versículos de la Biblia y los adaptan a sus engaños. Bueno, vienen disfrazados de ángeles de luz. El mismo Satanás hace eso. No se nos haga extraño, porque la gente pregunta, ¿pero cómo? Si ellos vienen con la Biblia, ahí no puede haber engaño. No, el Señor dice que vienen disfrazados de ángeles de luz. El mismo diablo se sabe la Biblia. Los testigos de Jehová se saben la Biblia. Los mormones se saben la Biblia. Los unitarios se saben la Biblia. Y son falsas doctrinas, herejías, 100 años. Entonces, tenemos que estar ahí alertas. Dice, por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Ya está deparado cuál será su fin. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Bueno, unas grandes características de los herejes de hoy en día es que niegan o la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo, ¿cierto? Judas capítulo 4, versículo 4, Judas 4, dice el Señor a través de Judas, dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos. El problema de la iglesia es que las puertas del Hades se han infiltrado. Ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Judas 4. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Cristo, nuestro único y soberano Señor. Mire, por un lado están los que son legalistas, por otro están los que son absolutamente libertinos. La palabra de Dios no nos lleva a tener un equilibrio, a no ser ni legalistas ni libertinos, porque algunos dirán, bueno, lo bueno de la palabra de Dios es que nos pone en el medio. No, la palabra de Dios no nos pone en el medio. La palabra de Dios nos pone en Cristo, que es la verdad. Amén. Nos pone en Cristo, que es la verdad. Amén. Amén. Entonces, esas fueron las advertencias que el Señor Jesucristo y los apóstoles hicieron acerca de los falsos profetas y de la intromisión del reino de las tinieblas en la iglesia. ¿Será que hoy estamos viviendo eso también? Claro que hoy lo estamos viviendo. Vamos a retomar el camino de la historia de la iglesia. Bueno, entonces ya vimos que en los 3 primeros siglos la iglesia fue perseguida desde afuera por los emperadores y desde dentro se introdujeron ya algunas herejías, algunas mentiras, ¿cierto? Dentro de ellas se conoce, por ejemplo, el modalismo, que es lo que hoy conocemos como los unitarios. Es un solo Dios, es una sola persona, pero manifestada en 3 manifestaciones diferentes. Hace pocos días, allá en la visita que hacemos a la región de Caucasia, tuve la oportunidad de hablar con el pastor que dirige a otros pastores en sus congregaciones, en su denominación, considerado un duro.
Entonces, cuando yo le pregunté acerca de la doctrina de fe de su iglesia, porque estábamos ahí dialogando, me dijo, nosotros creemos en la Trinidad. Y dice, ¿cómo creen en la Trinidad? No, nosotros creemos que Dios es uno solo manifestado en tres personas. Le dije, pero eso es el modalismo. Esa es la herejía del sabelianismo del segundo siglo. Sabelio resultó con eso. Y eso significa, bueno, nosotros creemos, no, pero eso es cuestión de términos. No es cuestión de términos. Eso es esencial en nuestra fe. Nosotros creemos en el Dios trino que se manifiesta. No, hermano, no se manifiesta. Eso dicen los modalistas, eso dicen los sabelianos del segundo siglo. Dios es subsistente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y si hablamos de manifestación, en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Están las tres personas ahí. Y en la iglesia, en la primera venida del Señor, en el Evangelio, allí están las tres personas. Y en la iglesia, allí están las tres personas. Diferentes, con diferentes oficios, pero en la unidad divina, en la unidad de la deidad. Y aún persistía este hombre en decir, no, sí, es que Dios es manifestado en tres personas. Bueno, quédese con su terquedad. Porque, ¿a qué se debe eso? A la falta de estudio teológico. Bueno, así surgieron otras herejías como el pelagianismo. Surgieron muchas herejías en esos tres primeros siglos. Ahora ya sobre el siglo IV, el emperador Constantino adoptó el cristianismo como la religión del Estado y cesaron las persecuciones violentas del imperio contra los creyentes. Desde entonces, la iglesia oficial, protegida por el Estado, fue reconocida y beneficiada. Pero al contrario de que esto fuera una gran bendición para la iglesia y se propagara el verdadero evangelio, lo que pasó fue que fue una gran trampa de las tinieblas. Fue una gran trampa de las tinieblas, porque esa fusión de la iglesia con el Estado solamente trajo corrupción del cristianismo original, y solamente 2 siglos después ya no quedaba ni la sombra del cristianismo puro en esa iglesia fusionada con el Estado. Sobre el siglo V, la nueva iglesia se monarquizó, surgiendo un clero engañador, manipulador y opresivo. Se produjo el surgimiento del papado, la introducción de la idolatría, y para avalar todas estas novedades heréticas se escondieron las Sagradas Escrituras. Las guardaron. No, las Sagradas Escrituras solamente las puede tener el clero. Las Sagradas Escrituras es para los doctores, para los doctos en la ley. De resto no pueden, son ignorantes, entonces ustedes no pueden tener eso. Y oficializaron el idioma latino, o el latín, para la escritura, para la lectura, ¿cierto? De tal forma que el pueblo quedó sin escritura. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron las escrituras por 2 escritos del magisterio de la iglesia romanista. Si toda esa producción, todas esas mentiras que escribían los herejes de la religión romanista, era lo que dirigía a la iglesia, sus enseñanzas. Entonces, la iglesia romanista fue avanzando en su poder, al punto de lograr la mayor influencia política y el dominio del mundo conocido. Este periodo duró cerca de 1000 años y se conoce históricamente como la época del oscurantismo. Pero Dios, el Señor, que es todopoderoso, guardó en todo tiempo su remanente fiel. Un remanente que fuese fiel a su palabra. ¿Y saben qué? Esa iglesia sí continuó siendo perseguida. Esa iglesia fue la que fue tratada como hereje. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con las tradiciones romanistas, sino que quería seguir la pureza de la palabra. El reino de las tinieblas atacó ferozmente a esta iglesia.
el reino de las tinieblas en el oscurantismo pretendió acabar con la iglesia verdadera. Sin embargo, el Señor guardó su remanente y jamás pudo destruirla. Entonces llegó el tiempo en que el Señor produjo una reforma en su iglesia. Ahora vamos a entrar al segundo punto de nuestro estudio, la prerreforma y las causas de la reforma. ¿Qué sucedió antes de la reforma y cuáles fueron las causas de la reforma? Fueron muchas las causas que generaron esta revolución religiosa y política, porque fue una revolución religiosa y política. Vamos a destacar solamente algunas. La principal razón por la cual se produce esta reforma es que el clero católico, que había monopolizado la religión, había negado el derecho de la lectura de las Santas Escrituras a sus feligreses y por un periodo de 1000 años estos feligreses vivieron en un oscurantismo producido por la ignorancia del conocimiento de Dios. Su fe ya era ciega. Ellos ya no veían, no tenían la luz. Eran manipulados por los dogmas que daba el magisterio de la iglesia. Y ellos tenían que someterse a esos dogmas. Y si no se sometían a los dogmas, pues eran excomulgados y maltratados hasta la misma muerte. O sea que los ataques externos siguieron viniendo. Ahora, este oscurantismo produjo un vacío espiritual en las gentes. Es lo lógico. Mientras no hay escritura, hay vacío espiritual. El Espíritu Santo no se mueve donde no hay la escritura, porque el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, donde no existe la palabra de Dios, no está el espíritu. Y si no está el espíritu, no hay vida. Esta gente estaba muerta, tenía un gran vacío espiritual. Y la religión no le podía brindar las respuestas a esas inquietudes espirituales. Y toda la gente terminaba siendo manoseada por la religión. Toda la gente resultaba finalmente siendo manipulada, robada por la religión. Y ellos empezaron a tocar todas las esferas de gobierno, todas las esferas de reyes y todo esto, y empezaron a manipular todo el mundo que ellos ya habían alcanzado a conquistar. Pero ¿qué sucede? Esto produce en gente piadosa un deseo de conocer la verdad y buscar respuestas de Dios. ¿Y a dónde buscar la respuesta de Dios? ¿A dónde encontrar las respuestas de Dios? En la Sagrada Escritura. Entonces ellos van a las Escrituras y van a descubrir que la religión les ha engañado durante siglos con falsas enseñanzas que son contrarias a la Biblia. Otro aspecto bien importante para que surgiera la reforma protestante es el político. Como les dije, la Iglesia Católica había ya ejercido una gran influencia política en los reyes. Ellos quitaban, ponían reyes, movilizaban ejércitos, decretaban impuestos para la iglesia y tenía poder decisorio en las cortes. Siempre habían obispos en las cortes que estaban alertas a qué estaba haciendo el rey, y era como ese puente entre el papa y el rey. Entonces ya se estaba alcanzando mucho poder por parte de la iglesia. Y esta situación produjo malestar, y no solamente malestar entre los reyes y príncipes y en las cortes, sino también en la gente, en el populacho, en el pueblo. Entonces surgieron movimientos que empezaron a demandar la separación de la iglesia y del Estado. El más claro de ellos fue el surgimiento en el siglo XVII en Alemania, la división del imperio germano del papado romano. Y luego, en el siguiente siglo, Enrique VIII separándose de la iglesia. La iglesia del siglo XVI
O sea, para la época que estamos hablando de Martín Lutero, cuando surge la Reforma, distaba mucho de ser la iglesia modelo establecida por el Señor. El dogma de la iglesia había sido totalmente cambiado del modelo divino del primer siglo y fue puesto el modelo humano. Los reformadores contemplaron 4 aspectos básicos del dogma que corrompieron la pureza de la verdadera religión. El primero fue el concepto de la iglesia, el segundo fue el concepto de la salvación de las almas, el tercero fue el concepto del perdón de los pecados y el cuarto fue el concepto de los sacramentos. Veamos primero el concepto de la iglesia. Vemos en la Sagrada Escritura, y como lo hemos venido estudiando, la iglesia es un cuerpo viviente. La iglesia es un cuerpo, es un organismo, un cuerpo viviente, que está conformado por los hermanos renacidos por el poder del Espíritu Santo. Nuestra cabeza es Cristo, y nuestra guía única para la fe y la práctica son las Escrituras. Y la mayor y la principal función de nosotros es glorificar a Dios y proclamar al mundo perdido su evangelio. Un evangelio que habla del pronto retorno de Jesucristo, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento que nosotros vemos en la Sagrada Escritura. Ese es el fundamento que nosotros podemos ver en Hechos 2, 41 al 47. Pero, para esa época, ese modelo puesto en la Biblia ya no estaba. Ahora, ¿qué era la iglesia? La iglesia era una organización compleja. Se había dividido. ¿Recuerdan? En Hechos de los Apóstoles todos eran uno, tenían en común todas las cosas. Hechos 2, ya lo estudiamos. Ahora, la iglesia era diferente. Había un clero, estaba dividida en un clero que era gobernante, que era el que recibía el dinero y el que manipulaba, y un pueblo que estaba esclavizado a ellos. Ahora, en la iglesia del primer siglo lo importante eran las escrituras. En la iglesia del siglo XVI las escrituras no tenían ningún valor y no eran conocidas. En el primer siglo la iglesia, la cabeza de la iglesia era Cristo, ¿cierto? Como lo dice Efesios, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y como lo dice 1 Corintios capítulo 12, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ya en el siglo XVI la cabeza de la iglesia no era el Señor Jesucristo, sino el Papa. Ahora, el segundo concepto es el de la salvación de las almas. Y allí se cambia el concepto bíblico de salvación solo por la gracia de Dios, mediante solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y recibida solo por la fe. Y se introduce el concepto católico romano de que la salvación es por la obra de la iglesia. Ellos dicen, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Quién salva? La iglesia. Cristo, no. Cristo obra es a través de la iglesia. Si la iglesia no da la salvación, Cristo no da la salvación. Mejor dicho, la iglesia es la que maneja la salvación, y la iglesia es la que dice quiénes son salvos y quiénes son salvos. Y eso creo que está sucediendo en nuestros días también. Ahora, miremos el concepto del perdón de los pecados. La palabra de Dios nos enseña que solamente la sangre de Cristo tiene el poder para perdonarnos de todos nuestros pecados. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana introduce los conceptos de que el perdón procede por el arrepentimiento del pecador, por la confesión de sus pecados al clero, por el pago de las penitencias y por la absolución dada por el clero. ¿Se acuerdan de lo que leíamos, que pondrán normas, legalismos? Y eso fue lo que sucedió. Entonces usted tiene que arrepentirse, confesar sus pecados ¿a quién? A un cura, a un obispo. Y el obispo dictamina cuál es su penitencia. Generalmente ponían unas penitencias duras, difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque esas penitencias, si no se podían cumplir, se podían pagar económicamente, con platica. Y
entonces cuando se cumplía eso, el clero daba la absolución. Finalmente vemos el concepto de los sacramentos. A pesar de que la Biblia nos muestra solamente 2 sacramentos, el romanismo introdujo otros 5. La confirmación, que aparentemente es la llenura del Espíritu Santo, o sea, se confirmaba como para que el Espíritu Santo viniera. La ordenación, que era exclusivo para los clérigos, o sea, aquí ya deja de ser sacramento, porque si es sacramento es algo sacro que el Señor Jesucristo ordenó para todos. Juan Andrés, estamos en la enseñanza, por favor, te portas bien. Tú siempre has sido un niño muy vicioso y te han enseñado a ser muy vicioso. Entonces, te comportas bien, por favor. Muy bien, te felicito. Ahora, la ordenación es exclusiva para los clérigos. La penitencia, el matrimonio, bueno, y los que no se casan, ¿cómo iba a ser una ordenanza o un sacramento? Y la extrema unción. Estos últimos 5 no los vemos en la palabra de Dios como sacramentos. Otra causa de la reforma protestante fueron esas prácticas populares que surgieron. Surgen 2 prácticas populares: la mariolatría, una adoración a María, y la intercesión de los santos. Entonces la gente empezó a practicar eso. Se empezaron a apartar de Cristo, a apartar de Dios para poner a María como el ídolo, como su Dios, y a los santos como intercesores. Pero esto no fue tan grave. La mayor causa de la reforma, o lo que más impulsó a que surgiera una reforma, fue la grave corrupción a la que llegó el clero y los abusos eclesiásticos. Vemos el absolutismo papal. El Papa ya era absoluto, ¿cierto? Él recibía toda la revelación de Dios y todo lo que dijera el Papa era palabra de Dios. Pero también vemos que hubo un exceso de formalismo en el culto. Vamos a observar algunas cosas que eran prácticas o cosas corruptas dentro de la iglesia. Algunas de ellas, muy poquitas las conocemos. Las anatas. La anata era la práctica por la cual se requería que un obispo o abad contribuyera a Roma con la totalidad de sus entradas durante el primer año de ocupar su puesto. Los obispos y abades, o curas, o ¿cómo se llaman ahora? Los párrocos. Ellos eran felices dando su primer año de contribución. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que después se iban a desquitar e iban a tener muchas ganancias. También la anata. Las anatas era la práctica por la cual se requería que un obispo o abad, las colaciones. La colación era la práctica de Roma de cambiar a los obispos y a los abades después de un tiempo a puestos que estaban vacantes. Al ser transferido, el obispo o abad debía pagar de nuevo la anata a Roma durante el primer año de su nuevo puesto. Es fácil ver entonces cómo Roma podía manipular esas preferencias a fin de producir más anatas, las cuales le producían más entradas. Entonces, trasladaban a los curas, a los abades, a los obispos, para que llegara más platita. Las preservaciones. La preservación consistía en la práctica de reservar los mejores puestos eclesiásticos, los que representaban las mejores entradas monetarias para el uso del Papa. El Papa enviaba un representante en su lugar y recibía todos los fondos que se recolectaban por medio de esa persona. Entonces, por decir algo, hombre, Medellín es una ciudad ya grande, hay una buena catedral y varias parroquias, y todo debe ir a la parroquia, entonces Medellín es del Papa. Entonces todo lo que llegue a las parroquias debe ser enviado allá al cardenal, a monseñor, y el monseñor le manda, claro, no sin antes quedarse con una buena porción, a el Papa. ¿Correcto?
Las expectativas. La expectativa era la práctica de vender los cargos eclesiásticos al mejor postor antes de que quedaran vacantes. De esta manera el Papa se aseguraba no solo de las rentas anuales, sino también de una suma considerable por el derecho de tomar esa prima. Una prima, ya que pagar la prima por el negocito. Las dispensaciones, esta era una práctica que tenía que ver con excepciones a obligaciones de la ley. De la ley canónica mediante el pago de una cantidad de dinero. Por ejemplo, si una persona no tenía la edad legal para ocupar un obispado, el Papa le daba una dispensación si pagaba, lógico, la cantidad fijada. O, según la ley católica canónica, un hombre no podía casarse con la viuda de su hermano, pero si pagaba la cantidad fijada por Roma, el Papa le daba la dispensación. Eso existe todavía. Eso existe, ¿cierto? Se busca la dispensa del Papa, pues hay que pagar un dinero especial. La simonía, esta era la práctica de la compra y venta de puestos eclesiásticos. Cuando un puesto eclesiástico quedaba vacante, como por ejemplo el puesto de abad, obispo o arzobispo, el Papa fijaba un precio y la persona que pagaba el dinero o hiciera arreglos para pagar los bonos era nombrado para ese puesto, ya fuera un clérigo o laico. Ya supiera o no supiera, allá lo podían. Lo importante era que diera el viático. No importa si era puro, nada importaba, lo importante era que diera el viático. El nepotismo, esta era la práctica de nombrar familiares para cargos eclesiásticos, que en muchos casos eran hereditarios. Hubo, por ejemplo, el caso de un papa que nombró a su sobrino de 14 años de edad para el puesto de cardenal. Las recomendaciones, esta era la práctica de pagar un impuesto anual al papado a cambio de un nombramiento provisional que rendía algún beneficio. El diezmo era la práctica de los obispos y sacerdotes de cobrar el 10% de los frutos del campo, la mercadería y las obras artesanales con el propósito de sostener al clero. No era algo voluntario, era algo impuesto, era un impuesto. El pluralismo, este es un término que se usó para hacer referencia a la práctica de ocupar más de un puesto eclesiástico simultáneamente. Hubo el caso del hijo del duque de Lorena, que simultáneamente ocupó 9 puestos de abad, 9 puestos de obispo, 3 puestos de arzobispo y un puesto de cardenal. ¿Cómo le parece? Ocupaba todos los puestos. ¿Y por qué los ocupaba? Mire, billetico. Y allá en todos, no crean ustedes que él pagaba para poder ser reconocido. No, él pagaba porque de ahí sustentaba mucho más dinero. Sabía que eso era una ganancia. Entonces, esto era lo que sucedía en la época de la pre-reforma. Ahora vamos a parar un momentico, vamos a tomar un tipico y en 10 minutos tocamos nuevamente la campana para seguir con nuestro tema. Amén. Amén. Bueno.